Hola chicos, en este video vamos a tratar dos temas. Primero el de transcripción y después el de traducción de proteínas, ¿sí? Vamos a empezar con el de transcripción, que es la síntesis del ARN mensajero. Bueno, primero hay que recordar, ¿no?, que la expresión genética se va a dar principalmente gracias a la síntesis del ARN mensajero. ¿Por qué? Porque es en el cual nosotros vamos a ver, ¿no?, en sí, lo que está presente en nuestros genes, ¿sí? Esto primero tiene que ver mucho con el dogma de la biología molecular, ¿sí? ¿A qué me refiero con el dogma de la biología molecular? Este dogma se trata de que hay un ADN, se lleva a cabo una transcripción donde hay un ARN mensajero, y este ARN mensajero pasa por un proceso de traducción donde se va a ensamblar toda una proteína o un polipéptido en su caso, ¿no? Hay que recordar que el ARN mensajero vamos a tener uracilo en vez de timina, ¿sí? Esa es una cuestión muy importante. Bueno, primero hay que recordar que en el núcleo de cualquier célula eucarionte tenemos estos compactados que se llaman cromosomas. Estos cromosomas están hechos por ADN, ¿sí?, por moléculas de ADN. Y bueno, un gen es solo un segmento de ese ADN, ¿sí? Eso es un gen, un segmento de un ADN que puede codificar para una proteína, ¿sí? Ok, bueno, tenemos aquí que para realizar o para generar el ARN mensajero necesitamos al ADN. Bueno, este ADN, ¿sí?, se va a abrir por medio de ligasas, ¿sí?, y es ahí donde se va a generar el complejo de transcripción que tenemos aquí en este cuadro, ¿sí? En este proceso de transcripción, supongamos que esta es la hebra de ADN del cual queremos sacar una copia fiel. Esa copia fiel es el ARN mensajero. Entonces, para ello necesitamos muchísima bioquímica. En este caso vamos a tener que aquí todo este segmento, ¿sí?, sería un gen. Tenemos que antes del gen tenemos una sección promotora. Esa sección promotora tiene una caja tata o tata box, tiene una cat box o tiene islas CG, ¿sí? Cualquiera de estas marcan una región promotora. A esta región promotora se van a ir añadiendo algo que se llama factores generales de transcripción. Es decir, estos factores de transcripción son una serie de moléculas que van a ayudar a la expresión de un gen, ¿sí? Los factores de transcripción se van a pegar a la caja tata y a su vez le van a marcar a la ARN polimerasa 2 que tenemos aquí que inicie la transcripción, es decir, que empiece a sintetizar el ARN mensajero a partir de los nucleótidos que se encuentren en el ADN, ¿sí? Ok. Como regulación tenemos que hay factores de transcripción que son activadores o represores. Estos factores de transcripción pudieron haber llegado hasta el núcleo de la célula hasta este punto por diversas cuestiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, factores de transcripción que son, digamos que activados por alguna hormona, por alguna enzima, etc, ¿no? Un ejemplo claro de ello tendríamos, por ejemplo, a los factores, ¿no?, que ayudan. Por ejemplo, hay un factor que es, me parece, insulina, ¿no? La insulina es una hormona, ¿están de acuerdo, no? Recordamos que la insulina se pega a un receptor de insulina en adipocitos, por ejemplo,
pero la insulina también ayuda a que los adipocitos se diferencien, ¿no? Estos son ejemplos nada más. Entonces, esta insulina va a activar una cascada de señalización que va a dar paso a un factor de transcripción. En este caso, un factor de transcripción puede ser, por ejemplo, PPAR gamma, ¿no? Entonces, este factor de transcripción va a ayudar, va a reconocer una caja tata de un determinado gen. Por ejemplo, el gen que codifica para las enzimas que ayudan a ensamblar triglicéridos, no sé, alguna enzima quinasa o demás, que bueno, el ARN polimerasa 2 va a generar ese ARN mensajero que posteriormente va a generar esa proteína. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera sintetizar, es los factores de transcripción que se van a pegar a esta caja tata y que además van a ser o activadores o represores según sea el caso. Vamos a ver que la dirección de la transcripción, porque también tiene una dirección, siempre va a ser de 5' a 3'. Es decir, la cadena que va a utilizar como molde la molécula del ARN polimerasa 2 siempre va a ir de 3' a 5', y el ARN polimerasa 2 va a leer de 5' a 3'. 5' a 3', esa sería la dirección de la transcripción. Aquí esta línea que está marcada aquí marca la línea, digamos que de un promotor, ¿no? Cuando estamos hablando de antes del promotor, nos estamos hablando de corriente arriba, ¿sí? Y cuando hablamos de una sección hacia adelante del promotor, estamos hablando corriente abajo, ¿sí? Hacia atrás del promotor, corriente arriba, que casi siempre se ponen con números negativos, es menos tantos, ¿no? Corriente arriba del promotor, ¿no? Pero en este caso sería, si queremos hablar de esta secuencia, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería 8 nucleótidos, corriente arriba del promotor, ¿no? En este caso sería menos 8 nucleótidos, corriente arriba, ¿sí? Cuando hablamos de corriente arriba, recuerden, es hacia atrás del promotor, ¿no? Que marca esta línea verde. Cuando hablamos corriente abajo, nos estamos refiriendo principalmente hacia enfrente del promotor. Entonces todas estas secuencias son corriente abajo, ¿sí? Ok. Aquí otro recordatorio: la ARN polimerasa lee la cadena molde en sentido de 3', 5' y sintetiza, es decir, su dirección de síntesis, que es la que nos importa, va a ser de 5' a 3', ¿sí? Ok, bueno, como ya estábamos platicando, hay diversos factores de transcripción, ¿no? Como aquí lo podemos ver, una región promotora y una región codificante, que esta ya sería la región del gen, ¿sí? Este es el promotor donde se va a pegar el factor de transcripción, pero aquí adelantito se van a pegar también otros factores de transcripción que se llaman activadores, ¿sí? Acuérdense, los factores de transcripción específicos se llaman activadores, que tienen una organización en dominios, ¿no? Cada factor consiste en un dominio de unión a ADN y otro dominio separado que interactúa con el complejo de transcripción. Es decir, un factor de transcripción va a tener dominios: uno que se va a pegar al ADN, obviamente, es decir, que se va a pegar a la región promotora, y otro que va a interactuar con todo el complejo de la transcripción. Es por eso que un factor de transcripción puede ser un activador o puede ser un modulador de la transcripción. Es decir, tanto puede aumentar la producción de un gen como puede disminuir la producción de un gen, ¿sí? Cada gen tiene diversos factores de transcripción. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y muchas veces esos factores de transcripción no son activadores en otros genes. A lo mejor en otro gen pueden ser represores, pero para otros genes pueden ser activadores, ¿sí? Ok.
Aquí vemos algunos de, digamos que, de los factores de transcripción más típicos, ¿no? En estas son el TBP, el TF2B, este también es muy conocido, el CBP, este se expresa mucho en adipocitos, ¿sí? El CREP, el SP1, todos estos que ven aquí son factores de transcripción que se van a pegar a una determinada secuencia. Casi siempre se hacen, como lo ven aquí, corriente abajo. Después de la caja TATA, muchos se unen a la caja TATA y marcan aquí donde se debe de unir la ARN polimerasa, ¿sí? Ok, hay factores de transcripción que son represores que bloquean la unión del ARN polimerasa. Es por eso que en ciertas células se expresan cierto grupo de genes y en otras células otro grupo de genes. Todo tiene que ver con la señalización externa, como lo estábamos explicando, como es el caso de la insulina, y la expresión de los factores de transcripción. Si falta un factor de transcripción, entonces ese gen puede que no se exprese, ¿sí? Entonces son muy importantes para la expresión genética. Aquí otra cosa, el ARN polimerasa 2, que va a empezar a sintetizar la cadena, lo va a hacer de una manera complementaria, como ya lo habíamos dicho. Si tiene una citosina el ADN, entonces el ARN mensajero va a pegar la complementaria y así sucesivamente. ¿Sí? Digamos que va a ser una copia fiel de la secuencia de ARN, ¿sí? Es como tomar una copia de lo que está en el DNA. Entonces para eso va a necesitar de nucleótidos. Va a necesitar nucleótidos como el guanosin trifosfato, adenosin trifosfato, que son nucleótidos. Aquí vemos la fórmula del ATP, sus 3 fosfatos, la ribosa y la adenina, ¿no? Entonces es un nucleótido, pero en vez de tener timina va a tener uracilo. Estos, cuando la ARN polimerasa los va pegando, va liberando grupos fosfato. Entonces el ARN va a tener guanosin monofosfato, adenosin monofosfato, guanosin monofosfato, etc, ¿no? Que son los que van a ir formando nuestra cadena de ADN, de ARN mensajero. Ok, vamos a tener que el proceso de la transcripción precisamente tiene 3 partes principales, que es la iniciación, que es cuando el ARN polimerasa reconoce a los centros promotores, ¿sí? Luego la cadena se abre también, ¿sí? La cadena molde se abre, para empezar a copiar todo esto. 2 es el proceso de elongación, que es cuando el ARN polimerasa, ¿sí?, avanza en sentido de 3' a 5' y sintetiza el ARN en sentido 5' a 3', ¿sí? Lo que estábamos platicando, cuando empieza a pegar todos los nucleótidos. Y luego 3, que es la terminación, donde reconoce secuencias en el ADN que le marcan el término del gen, el término de la replicación. Y casi siempre, digamos que en procariontes, es decir, en bacterias, son secuencias digamos repetidas, igual que en eucariontes por lo general, pero ahí varía mucho los codones de terminación. Luego este ARN mensajero que ya se sintetizó debe de pasar a un proceso de maduración para poder salir del núcleo y entrar en el citosol. Recuerden que la transcripción se hace en el núcleo y el proceso de traducción de proteínas se hace en el citosol, ¿sí? Más especialmente en el citosol, pero más especialmente en los ribosomas que están incrustados en el retículo endoplásmico, ¿sí? Entonces, retomando, estos tienen un proceso, el ARN mensajero
tiene un proceso de maduración. ¿A qué decimos con esto? Empezamos. El ARN mensajero tiene una sección que se llama exón, que es una sección codificante, es decir, que esta sí va a dar paso a una proteína, y tiene una sección intrón que no es codificante, ¿sí? ¿Qué va a pasar aquí? De las primeras cosas que van a pasar es que se va a añadir, ¿sí?, en el extremo 5', ¿sí?, una guanina metilada conocida como CAP. Esta se va a añadir a la sección 5' del ARN mensajero, y por el otro lado, por el segmento 3', se va a añadir una cola de poli A, ¿sí?, es decir, una cola de poliadeninas, ¿sí? Esto para que el ARN mensajero sea más estable y además le permita salir del núcleo sin ser degradado. Es decir, el ARN mensajero es muchísimo más delicado que el DNA, ¿sí? Es más inestable y demás, ¿no? Entonces ocupa de la capucha del CAP del lado 5', y ocupa de la cola del poli A del lado 3'. Por otro lado, como ya les había dicho, este ARN mensajero tiene exones y tiene intrones. Los exones son la parte codificante, la que yo quiero, y los intrones no son codificantes. Entonces se va a llevar a cabo un proceso de splicing o de corte y empalme, donde, aquí lo vamos a ver más, donde los exones se van a quedar y los intrones se van a retirar completamente. ¿Y quién hace todo esto? Lo hace un complejo de enzimas que se llama spliceosoma, como lo podemos ver aquí, spliceosoma. Aquí vemos una cadenita de ARN mensajero con exones, intrones, exones y así sucesivamente. Entonces este complejo de proteínas llamada spliceosoma va a tomar los intrones y los va a cortar, y a la vez va a empalmar los exones, quedando algo así, ¿sí? Intrones se separan y solo quedan los puros exones juntos, es decir, las partes codificantes del ARN mensajero, las partes que yo necesito para poder generar una proteína, ¿sí? Ok, ahora vamos a entrar, una vez que ya está nuestro ARN mensajero maduro, es decir, con su capucha, con su poliadenina, y además que ya pasó por el proceso de splicing, ahora vamos a entrar en otro proceso llamado traducción. ¿Qué es la traducción? Es la síntesis de proteínas. Ok, vamos a empezar aquí. Primero, la traducción se lleva a cabo en los ribosomas, ¿sí? Los ribosomas a su vez se encuentran añadidos en el retículo endoplásmico rugoso, y ese retículo endoplásmico rugoso pues está en todo lo que es el citosol, ¿sí? Entonces el ARN mensajero ocupa atravesar el citosol para poder llegar al retículo endoplásmico, y así llegar al ribosoma, ¿sí? Los ribosomas tienen diversas partes, se dividen por subunidades. La primera subunidad es la subunidad menor, la primera subunidad de arriba es la subunidad mayor, que sería todo esto, ¿sí? Y la de aquí abajo, la que vemos en gris claro, es la subunidad menor del ribosoma. En la subunidad menor del ribosoma vamos a encontrar un sitio de unión a ARN mensajero, ¿sí? Y en la subunidad mayor vamos a encontrar un sitio E, un sitio P y un sitio A, ¿sí? Ok,
Vamos a hablar de otro tipo de ARN. Vamos a hacer un poquito a un lado esto y vamos a hablar de otro ARN, que es el ARN de transferencia, que es muy importante para el proceso de traducción de proteínas, ¿sí? En este caso, el ARN de transferencia. El ARN de transferencia es sintetizado principalmente gracias a la acción de la aminoácil ARNT sintetasa, ¿sí? En este caso es una adenosil ARNT sintetasa para metionina. Metionina, recordemos que es un aminoácido, ¿sí? Entonces vamos a tener que este complejo va a agarrar a la metionina, que es un aminoácido, a un ATP y va a tomar a un ARN de transferencia para metionina. Los va a unir y va a liberar AMP más 2 moléculas de fosfato inorgánico, ¿sí? Es decir, va a ocupar esta energía para unir el ARN de transferencia a la metionina, quedando un complejo así, donde aquí tenemos que el ARN de transferencia carga a la metionina, esta es la metionina, ¿no? Se une al ARN de transferencia a través de un enlace éster, ¿sí? Aquí está. Entonces el ARN de transferencia va a tener pegado a la metionina en la sección 3', ¿sí? Que tenemos aquí. Obviamente este ARN de transferencia también es un ácido nucleico, obviamente, y al final de una de sus crestas va a tener un anticodón, ¿sí? Un anticodón. Este anticodón, que es, por ejemplo, en este caso CGG, ¿no? Es citosina, guanina, guanina. Este se le llama anticodón. Pero acuérdense que tenemos un ARN mensajero, ¿sí? Este ARN mensajero va a tener varias secciones. Esas secciones en forma de tripletes se conocen como codones, que como vemos aquí son complementarios con el ARN mensajero, con el ARN de transcripción, ¿no? Con el ARN, perdón, de transferencia. Entonces, vamos a repetir. Nosotros tenemos aquí al final, tenemos el anticodón, que es un triplete de nucleótidos, y aquí tenemos un ARN mensajero que se va a unir a él a través de de ese anticodón. Se va a unir de manera complementaria, ¿sí? Ok, más explícitamente nosotros vamos a tener que esto rosado que vemos aquí sería el ARN de transferencia y este es su anticodón, ¿no? Por ejemplo, UAC, ¿no? UAC se va a unir con el ARN mensajero a través de su codón, que sería el complementario AUG, ¿sí? Siempre es con el complementario, es decir, el triplete se llama codón cuando es en el ARN mensajero y el triplete del ARN de transferencia se llama anticodón. Este ARN de transferencia, aparte de su anticodón, va a tener pegado un aminoácido, ¿sí? Ok, bueno. El codón que casi siempre inicia, ¿no? En la transcripción, en la traducción de proteínas es la metionina, ¿sí? Es como que de los primeros que siempre empiezan a entrar. Vemos aquí ya sería en el cromosoma, ¿sí? En el cromosoma, en el ribosoma, en el ribosoma, que sería este caso. Vemos aquí la subunidad, acuérdense, la subunidad mayor y la subunidad menor. En la subunidad menor se va a pegar el ARN mensajero, aquí está, acuérdense que tiene varios nucleótidos, y va a llegar aquí el ARN de transferencia, se va a unir al sitio P y va a juntar su anticodón con el codón complementario del ARN mensajero, y este que está aquí, por ejemplo, triptófano, ¿no? Este triptófano va a quedar aquí. Luego va a entrar otro, por ejemplo, este que es
adenina, adenina, guanina, se va a quedar con el codón complementario, y estos de aquí, los aminoácidos, se van a ir pegando unos con otros. Entonces estos ARN de transferencia se van a ir moviendo hacia la izquierda, es decir, va a entrar uno al P, luego otro al A, este se va a mover y el que estaba en el A va a pasar al P, ¿sí? Algo así, ¿sí? Entonces, a la hora que se van uniendo con los codones con los anticodones, aquí arriba lo que sucede es que se van uniendo los aminoácidos, ¿sí? Una vez que se van uniendo los aminoácidos, como ya lo vimos, pues ya se empieza a generar una proteína lineal, ¿sí? En sí, una proteína lineal, esa proteína lineal posteriormente va a tener otros cambios, ¿sí? Postraducción, que la van a ayudar a generar las diferentes estructuras que ya conocemos de las proteínas, que son las proteínas de estructura secundaria, terciaria, cuaternaria, ¿sí? Entonces aquí vemos, digamos, que la manera simple de la síntesis de proteínas, perdón. Y bueno, eso sería todo por parte de la clase de síntesis de proteínas y de transcripción. Si tienen alguna duda, me lo pueden decir y con gusto se las contesto. Muchas gracias por su atención.